Bienvenidos con todos, vamos a continuar con el spoiler para la serie y el Poison Slug. La nueva mañana puede ser brillante para muchos, pero no para la doctora quien no sonreía. Aunque sus amigos más cercanos la llamaron para preguntarle por qué rompió sus planes y no contestaba las llamadas, ¿cómo podía explicarles lo que había sucedido? Sin embargo, su plan de estar sola y reflexionar tuvo que cancelarse, porque por muy temprano que llegara al trabajo, sus amigos más cercanos ya estaban esperando en la oficina. La doctora sospechó que finalmente la interrogaría. Son las 6:30, ¿por qué llegaste tan temprano? El doctor Tan miró a la hermosa doctora que vestía su bata, pero la otra joven no entendía por qué sus tres amigos más cercanos habían llegado al hospital también. Solo quería hacer rondas matutinas. Pero dinos, Brain, ¿qué te pasó? ¿De qué están hablando? ¿En tu cuello? El breve comentario de la doctora Falada hizo suspirar a la dueña de la habitación. Es solo sarpullido, dijo. Déjame ver, soy dermatóloga. La doctora Brain se quedó helada cuando se giró para mostrarle la espalda sumida y rápidamente se abotonó la camisa. La mirada a los ojos de la doctora Falada le dijo que no podía evitar explicar la causa de su total confusión. Bajó la guardia y permitió que otros vieran las marcas que la molestaban. No es nada, simplemente me divertí. No digas eso, doctora. No eres alguien que hace las cosas sin pensar, replicó el doctor Tan, ofendido por la excusa que decía su amiga. Cometí un error, dijo. ¿Te tomaste la pastilla cuando cometes un error? Le preguntó la doctora Falada, frunciendo el ceño. La expresión preocupada de la doctora Pren la hizo preocuparse aún más. Aunque su amiga cercana sabía cómo protegerse en tales situaciones, todavía estaba preocupada, porque la doctora nunca antes había cruzado la línea de estar con alguien físicamente. Pren, no te quedes callada, ¿lo tomaste o no? No es eso. La respuesta de la doctora Pren hizo que sus amigos se miraran antes de sentarse nuevamente. Al principio se sorprendieron cuando su amiga dijo que había cometido un error. Pero como su amiga había decidido no tomar la pastilla, aunque podría haber quedado embarazada, tuvieron que respetar su decisión. Ya casi es hora de la ronda, trabajemos, hablaremos más tarde. La doctora Falada tuvo que sacar al doctor Tan, que no se había movido, después que la dueña de la habitación hablara con voz tranquila y cansada, indicando que no estaba lista para compartir lo que había sucedido. Dime que Pren solo estaba bromeando, preguntó el doctor Tan. No es que no podía aceptar lo que había escuchado, pero no podía creer que la doctora Pren, quien siempre seguía las reglas, cometiera un error. Decir que su amiga se estaba rebelando contra la vida parecía algo aún más improbable. Pren debe haber tomado una decisión, dijo la hada. Ya sabes cómo es ella, cuando esté lista nos va a contar todo. Y solo les quedaba esperar que la doctora Pren estuviera dispuesta a compartir lo que había sucedido, y por qué había estado actuando de esa forma. La doctora Pren todavía estaba mirando hacia la puerta antes de sentarse en su silla. Sabía que las palabras de sus amigos estaban llenos de preocupación, pero no pudo evitar reírse. Casi se rió cuando le preguntaron si había tomado esa pastilla. No se equivocó al decir que no era de esa forma. ¿Cómo podría soportarlo y admitir que se había equivocado y no había dormido con un hombre, sino con una mujer? Pren estaba perdiendo sus pensamientos sobre el error que creía haber cometido. Pero ese no fue el caso de Pac, y inmediatamente se molestó al regresar a su antiguo condominio y encontrarse a su antiguo amor en secreto esperándola. Para colmo, la mujer hablaba en un tono un tanto autoritario, diciendo que necesitaba asistir a un evento a un centro comercial, a pesar de haber dicho varias veces que ya no quería trabajar porque necesitaba terminar de filmar las 10 escenas en el drama que hacía. Pac, tienes que asistir a este evento esta tarde. ¿Cuántas veces te he dicho que no aceptes más trabajo? Quiero tomarme un descanso. Pero ya lo acepté, ¿qué quieres que haga? El tono suplicante y algo irritado hizo que Pac sacudiera la cabeza exasperada. ¿Cuántas veces había fingido no ver lo que esa mujer mostraba? Ella pensó que era solo el hábito de Nan, de ser una persona cosquillosa. En el pasado podía haber sido feliz pensando que esa mujer sentía algo por ella, pero ahora este no era el caso. Después de distanciarse, esa mujer ya no quiso volver a amarla en secreto. Si alguien realmente amaba a otra persona, se le rompería el corazón si abandonara ese amor. Tal vez se había acostumbrado a recordarse a sí misma que amaba a esa persona, pero realmente era un sentimiento que no albergaba nada. Necesito saber mi horario con anticipación. La forma en la cual aceptas un trabajo urgente como este no está bien. Tienes que cancelar el trabajo, no puedo hacer eso, ¿por qué no? Ya tomé el dinero del cliente, ese es problema tuyo, no mío. Escuchar eso hizo que Pac se alejara de los ojos suplicantes de esa mujer frente a ella. ¿Cuántas veces esa mujer había tomado dinero sin decírselo, o sin que ella supiera cuánto? Porque ella confiaba en ella y no quería preocuparse por las pequeñas cosas.
Pac, pero soy tu manager personal. Entonces dieron adelante, ya no necesitas ser mi manager. No era solo porque se distanciaba y ya no estaba enamorada de ella, y quería evitarla tenerla cerca. Muchas cosas que había hecho Nam fueron suficientes para que ella no la quisiera como su manager. Y finalmente ya no tendría que soportar problemas. El set de filmación estaba lleno de empleados de varios equipos, cada uno de los cuales asumía diligentemente sus responsabilidades. Los actores estaban totalmente inmersos en sus papeles, y Pac era una de ellas, tomando su descanso tras terminar la primera escena del día. ¿Tu manager no viene hoy? No, respondió Pac rápidamente. Agradeció al director, quien le entregaba una bebida dulce y le hizo un espacio para que se sentara. ¿Sucedió algo?, preguntó. No sucedió nada, todo está bien. Vi las noticias, le dijo. Pac tomó la revista, pero no la abrió. La noticia era falsa, pero no podía culpar a los organizadores del evento. El caos lo había provocado su manager. Si a Nan realmente le importara, no habría conseguido una entrevista alegando que no podía hablar con Pac, lo que le provocó faltar el trabajo. Ya no tengo un manager. ¿Tuviste una pelea? Pac sonrió a la preocupada directora, a quien la respetaba como una hermana. ¿Qué debo hacer?, preguntó. Ya salió una noticia. Debes informar a las personas que ya no tienes un manager. ¿Pero cómo hago eso? Los héroes solo existen en los dramas. En la vida real, todos somos villanos que intentamos sobrevivir, le dijo Mon, mirando con frustración el rostro de Pac. A pesar de desempeñar papeles de villana, Pac estaba lejos de ser una villana en la vida real. A menudo era empática y muy agradable. Ella y yo somos amigas cercanas. La amistad no desaparece, pero a veces los beneficios pueden ser peligrosos para las personas que forman parte de ella. Mon se alejó, dejando a Pac suspirando. Inicialmente no quería que Nan le diera una entrevista culpándola, pero los periodistas de entretenimiento lo confirmaron. Las palabras de Nan provocaron artículos que acusaban a Pac de ser irresponsable y causar problemas con su manager. Una llamada de producción sacó a Pac de sus pensamientos. Necesitaba concentrarse en su trabajo y ocuparse de sus preocupaciones. Pero mientras esperaba la siguiente escena, no pude evitar pensar en la bella doctora, que probablemente atendía pacientes en ese momento. Durante 2 días, su agenda apretada de rodaje le impidió ir a ver a la doctora Pren, pero aún así sabía todo sobre ella, y se preguntó si las marcas que le había dejado habían desaparecido. Las marcas estaban desvaneciendo, pero los recuerdos de esa noche permanecían, lo que frustraba a la doctora Pren. A pesar de desempeñar bien sus deberes, a menudo se encontraba reflexionando sobre sus acciones y preguntándose por qué no había sido más cuidadosa. Se levantó de la silla después de mirar el reloj en la pared. Era hora de irse, pero antes de que pudiera salir de la habitación sonó su teléfono. Era lo mismo de siempre, su ex prometido todavía esperándola. Rara vez conducía su propio automóvil y dependía del doctor Aladá o de sus compañeros para que la llevaran a casa. Antes de salir del centro cardíaco, la doctora Pren aceleró el paso para evitar a una mujer elegante con un vestido color crema y unas gafas de sol. En el pasado no la habría evitado, pero ahora no estaba lista para enfrentarla. Pren, ¿a dónde vas? Estaba a punto de llamarte para avisarte que te esperaba en la salida de emergencia. La doctora Pren suspiró mientras su amiga sentía, entendiendo, sin cuestionar por qué no había llamado desde su oficina. Ve y espera ahí, yo iré a buscar el auto. La doctora Pren se giró a ver a la mujer alta frunciendo el ceño y aparentemente diciendo algo que no podía oír, pero se dio cuenta de que estaba irritada. Cuando llegó el auto de lujo, la doctora Pren se apresuró a entrar, mirando a la actriz, quien parecía notar su partida. El disgusto de la actriz fue evidente cuando corrió hacia ellas, pero era demasiado tarde. El auto ya se iba. ¿Qué pasa, Pren? Pareces confundida. En los próximos videos continuaremos con más spoiler. Si te gustó el video, por favor dale me gusta, también compártelo. Y no olvides suscribirse al canal. Cuídense mucho, bye bye.